y hablando, como les decíamos antes, de la necesidad que tiene todo el mundo de conocer su historia, es decir, de tener un poco de cultura, pues para evitar caer, como tú decías muy bien, Jaime, precisamente en los mismos problemas y en los mismos errores. Yo no me resisto a preguntarte, Alejandro, el federalismo. Eso que ahora todo el mundo se le llena la boca, sobre todo al Partido Socialista en este momento, con la España federal. La España federal, que aparte de todo yo creo que es la que ya tenemos, porque esta cuestión autonómica es por no llamarle federal, pero ¿tú cómo ves el tema? Porque esto ya lo tuvimos, desgraciadamente. Sí, cuando estaba hablando Jaime, me vino a la cabeza un poco eso. En la Primera República se experimentó la España federal, que y es lo que tú decías, la gente como no sabe mucho de historia, y es muy importante conocer la historia. Entonces, en la República Federal de Emilio Castelar, pues ¿qué pasó? Pues para el que no lo sepa, pues que Cartagena le hizo la guerra a Alicante, Alicante le hacía la guerra a Murcia, Murcia le hacía la guerra a Cádiz, en fin, que se crearon los cantones, todo el tema cantonal. Eso ya lo hemos experimentado. La España de las autonomías es una España federal, a todos los efectos, a cualquier efecto práctico. Realmente el Estado tiene competencias, pero tiene unas competencias muy determinadas en asuntos muy importantes, pero todo lo demás está transferido. O sea, prácticamente todas las comunidades autónomas tienen transferido todo. Tienen transferido la sanidad, tienen transferido muchísimos impuestos, en fin, lo importante está transferido. ¿Qué es esto que nos propone Pedro Sánchez? Pues no se sabe muy bien. Vamos, no vamos a hablar más de política porque es un poco... Yo creo que es cambiarle el nombre. Es cambiar el nombre y como satisfacer una cosa. Sí. Pero realmente si cualquier persona estudia la República Federal de Emilio Castelar, pues eso acabó fatal. Porque cada uno al final pues dice, bueno, pues entonces yo aquí mando y lo mío es importante y lo de los demás no, y yo tiro por lo mío, pues hombre, no. El mundo en general no va por ese sentido. Tenemos que ser solidarios. Hay un principio de solidaridad entre las comunidades autónomas. Una comunidad rica como la que yo vivo, que es Madrid, pues oye, tiene que ayudar a las comunidades que no. Pero vamos, es un principio básico. Si yo gano, imagínate, 1.000 euros y una persona está pidiendo en la calle, oye, pues ¿por qué no la voy a ayudar comprándole un pañuelito? O yo qué sé, o dándole algo que salgo del súper y le doy pues 1 kilo de arroz. O voy a un banco de alimentos y entrego aceite y entrego lo que sea, porque yo tengo un dinero y yo soy rico. Eso es un principio de solidaridad básico. Y eso yo creo que es el Estado de las autonomías, lo que quiere acabar es con eso. Yo tengo mi dinero, me lo administro yo y a mí los demás me dan igual. Bueno, pero yo tengo mi dinero, me lo administro yo, sí, con reservas, porque resulta que hoy te abres el periódico y dicen en Cataluña, señores míos, que no podemos pagar a las farmacias. Entonces, Madrid, venga, para la farmacia. Oiga, pero entonces, ¿de qué vamos aquí? Claro. Oiga, no tiene usted para la farmacia porque es que lleva usted tirando el dinero desde hace 4 años, Dios bendiga. Bueno, tirando o robándolo, porque fijaros que el panorama de Cataluña. Entonces, esto es un verdadero descontrol que yo creo que hace falta, pues no sé, yo soy muy optimista. Lo que ha habido es pura y llanamente malversación de caudales públicos, que es un delito. Es decir, tú no puedes destinar, como es la Comunidad Autónoma de Cataluña, ingentes cantidades del presupuesto a un proyecto secesionista que es abiertamente inconstitucional, crear sedes cuasi pseudo embajadas por todo el mundo, derrochando el dinero a mansalva, campañas publicitarias con todo lo del referéndum ilegal y demás, todo ese dinero sale de todos los españoles. Claro. Entonces, al final, ese dinero que ya abiertamente no se podía haber ejecutado en esas partidas presupuestarias, todas esas leyes de presupuestos de la comunidad autónoma, por poner el ejemplo de Cataluña, ya tenían que estar recurridas por inconstitucionales y anuladas y suspendidas, porque lo que no puedes es destinar dinero que te está suministrando el Estado para fines que son abiertamente contrarios a la Constitución. Entonces, claro, si destinas todo ese dinero detrayéndolo de derechos fundamentales como la educación, como la sanidad, como las prestaciones sociales, las pensiones, te encuentras con que una comunidad autónoma al final lo único que hace es llorar y el Estado tiene que volver a darle más dinero para poder hacer frente al pago de las farmacias y para poder hacer... Esto es un disparate, es decir, yo creo que ahí los servicios jurídicos del Estado han fallado, pero vamos, totalmente, porque eso no se puede tolerar. Lo que no puedes es que eso está
con luz y taquígrafos. Es decir, las leyes de presupuesto se aprueban en el Parlamento Autonómico con unas partidas destinadas a fines que son abiertamente inconstitucionales. Es que aquí no vale decir lo invierto así porque quiero. No, es que hay un Estado de Derecho. Pero ¿por qué es el motivo, cuál es el motivo por el que se ha mirado para otro lado? Y efectivamente esa lupa del Estado no ha estado encima de Cataluña, claro. porque le ha convenido mucho al Estado central, a Madrid, a los gobiernos, tanto por parte del Partido Socialista como por parte del Partido Popular, a hacer una especie de conchaveo, tanto con Convergencia y Unión como con el PNV, para que le garantizaran su gobierno en Madrid. Con lo cual, yo te doy la luna, yo no miro para nada, yo en este momento no miro cuando se está diciendo desde la época de Maragall, oiga, tienen ustedes un problema con el 3%, pero ¿qué pasa? Miramos todos para otro lado. ¿Por qué? Porque estos señores nos convienen, porque nos van a ayudar a gobernar. Un auténtico disparate. ¿Tú cómo vas a gobernar con quien quiere destrozar España? ¿Cómo te vas a liar con esa gente? Lo que me sorprende es que el pueblo catalán directamente no se alce en armas contra los gobernantes que tienen. Porque ver día tras día en las televisiones que son ladrones, directamente defraudadores y saqueadores del erario público, y parece que encima los aplauden y encima llevan todo con la cortina de humo del secesionismo, para tapar las vergüenzas que tiene ese gobierno, y ahí siguen. Eso es lo sorprendente, verdaderamente. Es decir, culpar a España pero no es tan de unos errores que tienen ellos. Yo te lo explico muy fácil. Manipulación, claro, manipulación de 30 años. Vamos a ver. En la educación. Una mentira 1000 veces repetida se acaba convirtiendo en lo que decía Goebbels. Nosotros en Madrid, yo por ejemplo, la gente de Madrid ve poco Telemadrid, pero sin embargo en Cataluña sí ven varios canales autonómicos que tienen ellos. Entonces tú repites una mentira y machacas durante años, que tú no eres como estos, que tú eres especial, tú tienes tu cultura, tienes un idioma, Yo, sabéis que colaboro en el Diario de Ferrol, hace ya unos días saqué una columnita en la que decía que, vamos a ver, todos hablamos un mal latín, es una evolución y una corrupción del latín lo que hablamos. Lo que estamos hablando ahora mismo, pero el gallego es igual, el castellano es igual, el gallego es igual, el catalán es igual. Los únicos los vascos, ¿no?, que tienen eso se ha mantenido y es una riqueza, ¿no?, lenguas que hay que románicas, cuidar, romances o ¿no?, neolatinas. Pero todo lo demás es una corrupción-evolución, o evolución-corrupción, no quiero que tampoco... del latín. Nosotros venimos de la cultura del derecho, nosotros venimos de Roma. Venimos de Grecia, pero venimos sobre todo de Roma. Roma es la que nos da el derecho. Que eso es muy importante, el derecho es lo más importante que nos otorga Roma. Entonces, ya te digo, todas esas cosas es riqueza cultural, por supuesto. ¿Cómo no vamos a defender el gallego? ¿Cómo no vamos a defender por supuesto, cada uno lo suyo? Sus tradiciones, su cultura, y eso es lo que hace rica España. Pero el principio de solidaridad, y sobre todo, te he dicho que he estado en Asia este verano, he estado en 3 países y estuve en Vietnam, que es un país comunista. Y ellos, es un comunismo un poco especial, es como China, ¿no? Entonces ellos tienen acceso a Internet y ellos se les deja montar negocios, se les deja organizarse a nivel, digamos, empresarial, y el Partido Comunista es el que dirige el Estado. Pero digamos que hay un acuerdo de no... O sea, ellos se dedican a gobernar y yo me dedico a vivir. Y a vivir de la mejor manera que puedo o que los medios me dan, ¿no? Entonces ellos me decían, el guía que me acompañaba, me decía, dice, bueno, porque claro, fuimos al mausoleo de Ho Chi Minh, que es un sitio que hay que ver, ¿no? Un estilo comunista, ¿no? Digo, bueno, como el guía era muy abierto y tal, digo, bueno, y la presión del Estado y tal, dice, ¿qué va? Aquí nos dejan hacer. Dice, yo veo las noticias de España, yo creo que ustedes están peor que nosotros, porque nosotros no nos metemos con ellos dirigen su cosa y no nos metemos en política, ¿no?, como decía Franco. Y nosotros, sin embargo, ellos no se meten con nosotros. Nosotros, si queremos montar una empresa, la montamos, libre comercio, todo, tenemos acceso a Internet, nos enteramos de todo lo que pasa en el mundo, y al final, pues yo creo que ustedes y nosotros, yo creo que nosotros estamos mejor, ¿no? Porque ustedes tienen los políticos que sí son corruptos, igual que los nuestros.
Pero, claro, es que ustedes votan, nosotros aquí no tenemos opción, ¿no? Claro. Pero nos dejan vivir, ¿no? Pero bueno, que lo que quiero decir es que, no sé, que ya te digo, que viajas por ahí, ves a la gente que le gusta hacer las mismas cosas, divertirse con la supuesto. gente, hablar, vivir, intentar vivir lo mejor posible, ayudar a los demás. En las familias nos ayudamos unos a los otros y ya te digo, todo eso se puede. Entonces a mí me parece muy injusto que si Madrid, por las circunstancias que tiene, que está en el centro de España, que tiene determinada industria, que las multinacionales han cogido su sede allí y tal, bueno, somos más ricos que el resto, pero oye, también hay que ayudar al resto, ¿no? Porque, oye, Extremadura... En principio, solidaridad. Claro, yo entiendo que por comunicaciones es que lo que determina que a lo mejor una región sea más rica que otra, por ejemplo aquí, si hubiera mucha construcción naval, pues por ejemplo Ferrol sería, si hubiera muchos barcos que hacer, sería muy rica la ciudad de Ferrol, porque tendría no sé cuántos barcos que hacer, ¿no? Pero sin embargo, oye, otra localidad que está, o La Coruña, por ejemplo, o cualquier otra localidad, Rianxo y tal, hombre, vamos a ver, Ferrol es rica, pero oye, habrá que repartir esa riqueza. Es que me parece muy injusto y esto ya es una cuestión de, no sé, de un poco de humanidad. Sí, Yo creo que de desde sentido luego que común. sí. Pero no nos va a quedar más remedio que volver otra vez al libro, ¿eh? Vamos a hablar del libro, como Vamos a diría, hablar del te digo yo. Como diría Umbral. Como diría Umbral. Vamos al libro, vamos a la Graña. Sí. Estamos ya en el siglo XIX, Sí. que es cuando, bueno, ya le han quitado todo lo que le tenían que quitar, porque todo ya se lo llevó Esteiro, y ahora Resurge. resurge. Resurge la construcción naval. Bueno, el siglo XIX es un siglo muy convulso políticamente, es un siglo de Apasionante. rebeliones, de insurrecciones, de guerras Apasionante, apasionante. interiores y exteriores, varias guerras civiles, en fin, es un siglo, sobre todo por la lucha entre el liberalismo y el absolutismo, ¿no? Y entonces eso, claro, repercute en la política, repercute en una inestabilidad absoluta en los gobiernos de turno de la época, y eso lleva a que después de la derrota de Trafalgar en España, pues cayese por completo, es decir, se hundiese la Marina y se hundiese todo el sector naval asociado a ello, ¿no? Y entonces, porque además Fernando VII, pues es que no le dan importancia a la Marina, ¿no? Aquello de Marina poca y mal pagada. Poca y mal pagada. Y Era entonces, el axioma que decía él, yo ¿no? creo Marina que poca y mal Ferrol pasa a tener una época pues de crisis total. Incluso hay, pues eso, insurrecciones, se asesina a un almirante en Ferrol, en fin, está completamente hundida. Y entonces comienza a resurgir a mediados del siglo XIX con el Marqués de Molins, que es un gran ministro de Marina. Mariano Roca de Togores. Mariano Roca de Togores, exactamente. Y bueno, comienza a resurgir y entonces, pues en aquel momento, pues como nuestros astilleros no están avanzados técnicamente, pues vienen muchos técnicos ingleses a Ferrol, que será el origen de varias venidas de técnicos ingleses. Y por otra parte también se recurre a astilleros privados para adquirir los barcos de la Armada, porque no teníamos capacidad. Por ejemplo, hay una serie de cañoneros que se construyen en Escocia, en Glasgow, entre ellos el Pizarro. En fin, comienza un rearmamento, porque además ya en la época de Isabel II, pues la España como potencia emerge de nuevo, sí. Hay varias expediciones a exteriores, y en fin, la Marina vuelve a tener, con todo lo del Callao y demás, vuelve a tener un prestigio, ¿no? Y al margen de eso, pues también la economía a nivel del comercio marítimo, pues también se potencia, y entonces surgen una serie de astilleros privados en la Graña, el primero de los cuales, bueno, es el de 1810, que ahí pues es un tanto hasta heroico, ¿no?, en aquella época, que es el de Juan Antonio Cardemil, el famoso dique de mareas de La Cabana. Ese astillero tendrá pues una larga también andadura. En 1800... Déjame que haga un inciso sobre Cardemil, que me parece importante. Sí. Hemos puesto todo nuestro empeño en averiguar cuándo se creó La Cabana. Todas las fuentes secundarias dicen que fue en 1810, ¿no? Creo que era 1810. Es la fecha aproximada. Pero claro, yo le dije a Jaime, digo, joder, es que a mí me extraña, teniendo la guerra de independencia o sea, ¿cómo un señor, cómo un emprendedor va a crear ese astillero ahí? Y estuvimos mirando muchos archivos, intentando buscar el origen, y no hubo manera, ¿no? Lo que es importante del establecimiento es el dique de mareas,
que claro, que lo que también llama muchísimo la atención, que en las fuentes secundarias los coetáneos no le dan mucha importancia. ¿Y por qué no le dieron importancia a un dique de 50 y tantos metros destinado a la marina mercante? Que estamos hablando de, en la época, barcos bastante grandes, o sea, tenía una capacidad importante el dique, 51 metros de eslora, que yo lo medí con un amigo mío, con mi amigo Román Piñón, fuimos ahí con el metro, porque había también, al principio había discrepancias en cuanto, vamos a medirlo, ¿no? Y entonces, claro, yo llegué a la conclusión, claro, hablando con Jaime y tal, digo, ya está, es que esto no se le dio importancia porque no tenía bombas de achique. Y entonces, mientras que los del Arsenal sí tenían esa capacidad, el de la Graña no, era simplemente de mareas. ¿Qué pasa? Que tú sube la marea, metes el barco dentro del dique, cierras las puertas y el dique, o sea, el barco se queda en seco. Pero ¿qué pasa? Que al no tener bombas de achique, no podías trabajar en seco mucho tiempo, porque las filtraciones, las puertas no son 100% estancas, y menos en esa época, que estamos hablando de principio del 19. Entonces se podía trabajar muy poco tiempo en el casco de los barcos. Entonces yo creo que eso fue lo que digamos, todos los cronistas de Ferrol, coetáneos y posteriores del dique, no se le ha dado verdadera importancia. Y yo quería resaltar esto, ya, perdona. Bueno, y después de eso, pues surgen en la zona de la Graña pues otros dos astilleros. El primero es el famoso, conocido como astillero del Reverbero. Explicaba que la razón de ser de ese nombre era por la playa que existía en la ribera, sí, que se llamaba así, y era por el efecto de reverberar, que es simplemente el reflejo de la luz solar o de la luz, sí, de un farol sobre la superficie de la mar, ¿no? Y entonces ahí surge ese primer astillero, en lo que sería antaño el antiguo arsenal de la Armada, y porque de hecho hay algunos pleitos por cuestiones de la traída de aguas y demás, y lo patrocinan pues una serie de empresarios, Abella, Braña y compañía, se llama así, esa primera época, que son empresarios de La Coruña, y llegan a tener pues un verdadero empuje importante, ¿no?, en toda la década de los 50 y de los 40 del siglo XIX, ¿no? Se construyen muchos barcos que están ahí relacionados, y en 1858 lo adquiere otro importante empresario de La Coruña, que es Augusto José de Vila y Sánchez de León, que es también pues, miembro de una estirpe pues, con una gran fortuna, ¿no? Ya venía de su padre, y decide, estos señores tenían pues, la sucursal, diríamos la concesión del Banco de España en La Coruña, que entonces era privada, todavía sí, no era o podía tener, diríamos, unos gestores privados, y tenían también una compañía naviera que hacía pues, la travesía con Cuba, y en fin, tenían pues un potencial, ¿no? Y este señor pues decide invertir, decide apostar fuerte por este astillero, y efectivamente pues construyen los primeros buques de acero, se adquiere maquinaria moderna, se construyen unos magníficos que están todos descritos, pues talleres con maquinaria, sala de gálibos, se dispone de un dique y de 3 gradas, se amplía todo el complejo fabril industrial que supone este astillero, y después se contrata al ingeniero prestigioso de la Armada, que era don Andrés Avelino Comerma y Batalla, que sería el autor del dique de la Campana, ¿no? Déjame ahí. Coge. Andrés Avelino Comerma, sí, en el momento antes de ser fichado o de ser fichado por ellos, hay que dejar muy claro que en el Arsenal tenía el cargo de máximo responsable de ingeniería. Entonces, ir a un astillero privado, teniendo él la posición que tenía, cómoda, sí, sí, pues es de valorar, porque él, digamos que lo tenía todo hecho, ¿no? Y él decide... Pues tenemos un ejemplo similar, por ejemplo, con don José María González Llanos. Sí. Porque José María González Llanos era el director de Bazán, fue el primer director de Bazán en 1947, y en el año 49 decide irse a aquel pequeño astano, aquel primer astano que se funda en Fene, que ya se había iniciado su andadura en el 41
patrocinado por varios empresarios, entre ellos tu abuelo, don Alberto Fernández Martín, que fue otro gran empresario, y al final pues abandona el sector público, José María González Llanos, y apuesta por un complejo privado, que será Astano, que llegará a ser pues un verdadero emporio y de un gran prestigio en la construcción naval, ¿no? Porque fue verdaderamente un hito mundial las construcciones que hizo de grandes petroleros, que dieron un prestigio enorme a España en la construcción naval, ¿no? Y eso pues es un símil, es comparativo con Comerma, que hizo lo mismo. Aunque Comerma no abandonó la Armada del todo porque estuvo en excedencia y después volvió y llegó incluso a general, Pero entonces el potencial del astillero Vila es impresionante. Impresionante. Llega a tener 500 operarios. Esto lo cuenta, sí, 500 operarios de oficios de todo tipo. Él sería el director técnico, el director gerente era don Augusto Vila Algorri, que es el heredero de su padre, de Augusto José de Vila y Sánchez de León, porque este señor, bueno, al margen de que se tenía que operar en París, tenía la intención de viajar a Inglaterra para adquirir maquinaria moderna, porque la avanzadilla en tecnología en construcción naval la tenían los ingleses. Los astilleros británicos pues eran los más importantes. Y entonces pues la industria española, tanto la pública como la privada, pues tenía que importar la maquinaria y la tecnología que tenían los británicos. Por eso vinieron tantos ingenieros ingleses a Ferrol, y después se llegó a formar hasta una colonia inglesa en Ferrol que emparentó con los ferrolanos y que hizo que Pero fíjate, ya con los tiempos de la naval, ¿no? Cuando estaba Comerma de ingeniero en el Arsenal y los medios se habían adaptado, estamos hablando de los años, yo creo que eran los años 80 del siglo XIX, Ferrol había recuperado ese retraso industrial, se había comprado una maquinaria y Comerma era el jefe de ingenieros. Y entonces vino Alfonso XII de visita al Arsenal, acompañado por el ministro de Marina, y siempre se achacaba el retraso que tenía España, ¿no? Y Comerma decía, no, tenemos los medios y tal. Y el ministro dijo, no, lo que hay que hacer es enviar a una serie de operarios a Francia, en este caso a Francia porque era tanto Inglaterra como Francia, en construcción naval estaban muy parejas en aquella época, que vayan a Francia y que aprendan de los obreros franceses. Y Comerma dijo, bueno, yo creo que no van a aprender nada, pero bueno. Entonces se hizo una comisión y fueron como unos 40 operarios ferrolanos a Francia. Y eso en las memorias, unas pequeñas memorias que se publicaron de Comerma, él dice que se hizo la comisión, fueron para allá 40 obreros, los mejores capacitados, los mejores. Y volvieron sin aprender nada, tal y como había previsto Comerma. Bien, es cierto que en esos años, y lo que dice Jaime es cierto, claro, en esos años hay una evolución muy rápida de lo que es la tecnología. Entonces, en pocos años, en 5 o 6 años, te quedabas retrasado si no actualizabas toda la maquinaria. Y entonces fue cuando... Este señor viajó y tuvo la mala suerte de quedarse en la operación en París, Vila, don Augusto José de Vila y Sánchez de León. Entonces hereda su empresa, pues sus hijos, que entonces son pequeños, y entonces pues tienen como un parón y bueno, en fin, como pueden resurgen y se hace cargo de la empresa su hijo mayor, que era Augusto Vila Algorri, que después sería también alcalde de Ferrol, y pues también, diríamos, se construyen para la Armada en 2 etapas 6 cañoneros, 3 primeros y 3 segundos, el Rápido, Furor y Galicia. Los 2 primeros después cambiaron sus nombres, y ya en la época previa a la guerra con los Estados Unidos, a la guerra de independencia de Cuba, los otros 3 cañoneros. Y ahí se produce una crisis muy importante, porque debido a la insurrección en Cuba, que son 3 años de guerra, no solamente la contra los Estados Unidos, sino los propios cubanos, pues eso paraliza las importaciones, se le achaca al astillero que no cumpla los plazos, cuando realmente tenía que suministrar la Armada la artillería,
y hace que se metan en un pleito farragoso, se le embargue el astillero y durante prácticamente 15 años esté embargado, ¿no? Lo que paraliza su actividad. Esos barcos que estaban casi a punto de terminar se trasladan al arsenal, se terminan allí, saldrán a flote y tendrán una vida operativa importante, pero en fin, eso supuso un parón para el astillero, ya casi definitivo porque ya no levantan cabeza. Y como además Augusto Vila Algorri muere joven, sí, sus hijos son pequeños, y su hermano no se dedicaba a esto, que era Eduardo Vila Algorri, que era un ingeniero de caminos, director del puerto de La Coruña, y después tuvo un alto cargo en el Consejo de Obras Públicas del Estado, pero en fin, ya no queda la sociedad en liquidación, y es cuando, con la creación de la base naval en 1915... Ya estamos en 1915. Ya estamos en 1915, sí. Pues ya desde un primer momento se plantea la posibilidad de ampliar la base con el astillero, con la compra del astillero de Vila. Y eso culmina en 1925, ya en tiempos del general don Miguel Primo de Rivera, cuando se compran los astilleros por un importe de 800.000 pesetas de la época. La familia Vila pedían 1.200.000, pero no lo consiguieron, y parece ser que ahí ya sí se recibe el dinero, se llega a un acuerdo, se compran, y entonces trae como consecuencia pues la ampliación de la base naval, que ya es lo que estudiamos en el capítulo 2 del libro, que es la historia de la Estación Naval de La Graña, que este año cumple el centenario de su creación, porque nació en virtud de la Ley Miranda. La Ley Miranda, ¿qué es la Ley Miranda? ¿Quién es Augusto Miranda? Bueno, pues esta ley que ha pasado la historia en honor a su impulsor, a su creador, que fue el almirante don Augusto Miranda y Godoy, fue una ley de escuadra, la podríamos denominar una ley de construcciones navales, que supuso una modernización y una consolidación de la recuperación de la escuadra, de la recuperación de la Armada en general, porque después de la guerra del 98 con los Estados Unidos y de los combates que hubo en Cavite y en Santiago de Cuba, nuestra Armada prácticamente lo que eran los buques de primera línea quedaron destrozados, se hundieron. Los que quedaban se vendieron porque el Estado no podía hacer frente al coste que ello suponía, y entonces durante la primera década del siglo XX pues realmente el estado de la Marina es prácticamente caótico, en el sentido de que incluso su personal, la mayoría de ellos, pues se tuvieron que ir pues con excedencias forzosas, porque es que no había actividad, sí, no había barcos, había muy pocos. Se saca a flote el crucero Reina Regente, que tardó muchos años en construirse, el segundo Reina Regente, que entra en servicio en el año 1910, unos cruceros viejos que teníamos, y ya con la ley Ferrándiz, que es la que impulsa otro ministro de Marina, don José Ferrándiz y Niño, y el gran Antonio Maura, que es el presidente del gobierno que apoya decididamente el impulso naval de España, pues con esa ley, esa primera ley de escuadra, la de 1908, conocida como ley Maura-Ferrándiz, ya supone el pistoletazo de la construcción naval en los tres astilleros, sobre todo en Ferrol, ¿no? Y eso fue para Ferrol pues como una bendición caída del cielo, porque Ferrol estaba hundido, se luchó muchísimo por ese plan de escuadra, y de ahí salieron pues 3 acorazados, muchos torpederos, varios destructores, los Bustamante, en fin, una serie de unidades y también obras en todos los arsenales, sí, que llevaron a un relanzamiento de la construcción naval, a que se crease empleo, a que se arrendasen los astilleros a una empresa privada que se constituyó entonces, que fue la Sociedad Española de Construcción Naval, sobre la cual pues, se está preparando también un libro histórico pues, de toda su trayectoria a lo largo de más de 100 años. Bueno, de estos últimos 100 años, no duró tanto la empresa, porque la empresa al final, pues en los años 60 se integró en Astilleros Españoles y desapareció como tal. Pero bueno, fue un gran emporio industrial de la época, gestionó los astilleros de Ferrol, como empresa privada. Ahí tenemos al gran Juan Antonio Suances, sí, que será su director en los años 20 y inspector general de construcciones. Y entonces se construyen en Ferrol pues esos 3 acorazados y con la guerra mundial, se inicia la guerra mundial en 1914, pues eso supuso también
como un parón, Sí. un parón porque dependíamos mucho de las importaciones de Inglaterra. Y Sí. como además la naval estaba participada por sociedades británicas, entre ellas la Vickers, en gran medida, un 49% creo que era, pues realmente en cuanto a la tecnología se vio paralizado. Entonces el almirante Miranda, que toma posesión del cargo en octubre de 1913, como pues ministro ya de Marina. como ministro de Marina, antes fue almirante del Arsenal en Ferrol, entre marzo y octubre del año 1913, pues que era un hombre muy inteligente, un gran profesional desde el punto de vista técnico y militar, un estratega y un técnico muy prestigioso, pues decide indudablemente el continuar las construcciones de la Ley Ferrándiz para consolidar la construcción naval y para, diríamos, configurar una flota moderna con unidades que hasta entonces no tenían, porque se había apostado por los acorazados, pero no teníamos, por ejemplo, cruceros ligeros. Y entonces él decide un plan de escuadra que culminará con la ley de 17 de febrero de 1915, aprobada en plena Guerra Mundial, de la cual saldrán 4 cruceros ligeros, además de otro anterior que también aprobó él, que fue el crucero Reina Victoria Eugenia. Esos 5 cruceros se construyen en Ferrol, dará trabajo a nuestros astilleros pues hasta los años 30, y también se construyen 6 destructores en Cartagena, cuyo éxito salieron tan buenos, los de la segunda serie, los de la clase Churruca, que incluso se ampliarían hasta 18 unidades. Esos destructores estuvieron en activo hasta los años 70. El último fue precisamente el almirante Miranda, que se dio de baja en 1970, o sea que toda la época de Franco, los destructores operativos que había eran los de la ley Miranda, lo mismo que los cruceros. Y además tiene la innovación, como gran estratega que era, de crear el arma submarina, porque había habido intentos en el pasado. El gran Isaac Peral es el inventor del submarino, torpedero eléctrico, ¿no?, como sumergible, pero en España pues no recibe el apoyo que merecía, y eso se echó abajo. Y a pesar de ello, a pesar de ser la nación pionera en los submarinos, esto que se ha conmemorado este año, el centenario del arma submarina, pues Peral quedó en el olvido, y hasta que incluso Augusto Miranda le hace justicia personal, porque la viuda y sus hijos habían quedado desamparados, no tenían ni pensión. En la calle, fíjate. En la calle, porque como él no había computado el tiempo de servicio reglamentario como teniente de navío, pues no tenían ni derecho a pensión. Entonces él además se fue furioso, porque se fue enfadado, dejó la armada y trabajó en varias empresas en Alemania. Pues incluso hace la justicia histórica de conceder, de aprobar por ley en Cortes una pensión vitalicia para su viuda y sus hijos. Para de Isaac Peral, fíjate. Isaac Peral, fíjate tú. Bueno, y esto es en el año 1915. Y surge, sobre todo, él decide apostar decididamente, porque en pocos meses los submarinos alemanes, los famosos U-Boat, pues hunden miles de toneladas de buques británicos, de grandes cruceros y acorazados. Solamente un submarino pues hundió varios acorazados, y entonces se dio cuenta y dijo: esta es el arma necesaria, este es el arma revolucionaria que necesitamos, porque no tenemos ni uno. Ya varias naciones europeas tenían submarinos, hasta Portugal, y España no tenía ni uno, y entonces pues decide apostar por eso, y además con la inteligencia de que, como sabía que los plazos de construcción se iban a demorar en el tiempo, pues añade un artículo adicional al texto de la ley, por la cual se le autoriza a él, como ministro de Marina, para poder adquirir por gestión directa hasta 4 sumergibles. Con lo cual les da vía. Claro, y entonces de esos 28 submarinos que aprueba se consiguen construir en España 12, y 4 los adquiere a naciones extranjeras, que serán el Isaac Peral y los 4 AAA o Laurenti en Italia, con lo cual consiguen un tiempo récord, en apenas 2 años, tener operativos 4 submarinos en España. Entonces, ese es el primer logro del Plan Miranda. Las otras construcciones se vieron retrasadas a causa de la dificultad de las importaciones, pero en fin, dejó el camino allanado y dejó el camino hecho para que sus construcciones, todo lo programado, se ejecutase. Y de hecho se ejecutó prácticamente todo. Y además previó la creación de unas bases navales secundarias como apoyo logístico al despliegue de la fuerza naval a lo largo del gran litoral español marítimo. Sobre todo los submarinos. Sobre todo los submarinos, porque eso es lo que necesitaban, claro, por la poca autonomía que tenían. Claro. Necesitaban abastecerse. Claro. Y entonces se crean unas bases secundarias de apoyo a sumergibles y torpederos, que era el arma novedosa,
y decide entre ellas pues la creación de la, bueno, que esa ya está además con nombre y apellidos en la ley, en el texto de la ley, la Graña, ¿no? Ahí ya se destina un dinero, una partida presupuestaria para unos depósitos de petróleo y sus accesorios y para la habilitación de la base naval con vía de ferrocarril, muelles, etc. Y ahí es cuando surge, diríamos, la creación de la base naval de la Graña a partir del año 15, se expropian una serie de terrenos, se aprovecha lo poco que tenía la Marina allí, que era una pequeña estación torpedista, se construyen los 3 edificios principales históricos que tiene, que son de estilo modernista. Yo no sé quién sería el arquitecto, pero probablemente hubiese sido Rodolfo Ucha, hay que investigarlo, y que ahí están, con su número en romano, del año 19 inaugurados, y entonces pues se destinan inicialmente pues hasta 2 submarinos, y hay la previsión de que en los años 20 hubiese una división de submarinos en Ferrol. Al final eso no se lleva a cabo, pero se construyen, él decide, después de aprobar la ley, se hacen una serie de estudios y él personalmente elige Mahón como base naval, elige Ríos, en la ría de Vigo, que posteriormente sería la Etea, y elige Marín. Estas 3 ciudades pues se vieron, vamos, lo homenajearon pues porque supuso para ellas pues vamos, un espaldarazo muy grande, ¿no? Y entonces pues esto... y además la base naval de Marín, pequeña base naval, que después fue polígono de tiro naval, con Hanner, y después será la Escuela Naval Militar a partir de 1943, ampliándose todo el recinto. Es decir, que esas 3 bases siguen operativas, sigue la Graña, sigue Mahón y sigue Marín. La única que ha caído desafectada en su utilización militar fue la de Ríos, la de la Etea, que había unos magníficos edificios allí. Parece ser que no se le ha dado el destino que se quería, pero en fin. Entonces ordena, diríamos, con esa diríamos, concepción geoestratégica, todo un apoyo logístico a la escuadra y a todos los buques de la Armada, tanto en los arsenales militares como con las bases navales, ¿no? Y eso es un gran acierto por su parte. Al margen de eso, pues hace muchas más cosas, porque, por ejemplo, no teníamos escuela de ingenieros navales en Ferrol. Llevaba cerrada 30 años y los ingenieros navales de la Armada se tenían que formar en universidades extranjeras, hasta que dice, pero ¿cómo es posible? Si ahora precisamente estamos impulsando la construcción naval, tenemos que tener una escuela de ingenieros. Crea la escuela de ingenieros, que la une a la Escuela de Maquinistas, y se crea la Academia de Ingenieros y Maquinistas en el año 1914. La primera promoción sale en 1917, que son 13 grandes ingenieros navales de muchísimo prestigio, entre ellos su propio hijo Augusto Miranda, Juan Antonio Suances, Nicolás Franco, Luis Ruiz Jiménez, Jesús Alfaro, una serie de señores que fueron grandes ingenieros navales del siglo XX que dirigieron grandes empresas como Bazán, como La Naval. Juan Antonio Suances llegó a ser ministro de Industria 2 veces. Fundador del INI. Fundador del INI, efectivamente. Fue una cantera de ingenieros navales muy prestigiosa. Y ahí nace la Escuela de Ingenieros Navales en Ferrol, que es otra de sus creaciones, que tiene vida hasta 1932, que se cierra lo que es la parte de Escuela de Ingenieros, y continuará en Madrid ya en la época de la República con la actual Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, y aquí solo se mantiene la Escuela de Mecánicos, ¿no? Después Escuela de Máquinas. Pero bueno, es decir, son muchas reformas las que hace a nivel de maestranza, a nivel de reorganización de todo el personal de la Armada. Comienza la especialización de todos los cuerpos y de todas las categorías, porque entonces no había, los oficiales no tenían especialidad, ni la marinería. Él reglamenta y crea las especialidades, pues de maniobra, de radio, de no sé qué. Todas esas especialidades son de su mandato. Aparte pues de otra mucha reglamentación, sobre todo también muy interesante en materia de marina mercante, porque se reglamenta, por ejemplo, el trabajo a bordo, la seguridad en los buques, en la instalación de las radios que no llevaban, es decir, porque todo esto vino dado porque durante la Guerra Mundial pues muchos buques españoles mercantes fueron torpedeados, hubo pues indudablemente muchos problemas, y él, como ministro de Marina, que lo abarcaba todo, porque abarcaba la Marina de Guerra, la Marina mercante, claro, y la Marina incluso deportiva, diríamos,
abarcaba todo, Pues él igual que reorganiza la Marina Mercante y la Marina, había una dirección general de navegación y se reglamenta todo a nivel tanto de Marina de Guerra como de Marina. Entonces eso supone pues un empuje extraordinario, sobre todo en los años 20, ya después de acabada la Guerra Mundial, que nos lleva a que a finales de los años 20 España tenga una marina moderna, con una escuadra estupenda, con todo tipo de unidades, acorazados, cruceros, submarinos, que los tratadistas consideran que es el cenit de la Marina, el año 1930, cuando llegamos a tener operativos pues una gran flota. Después, desgraciadamente, con la Guerra Civil, la flota se dividió en dos, sí. Muchos barcos se hundieron y, bueno, por ejemplo, los acorazados, que eran tan bonitos, el España, el Alfonso XIII y el Jaime I, pues tuvieron una vida desgraciada por circunstancias de otro tipo, porque, por ejemplo, pues el España se hundió en Cabo Tres Forcas, solo tuvo 10 años de vida operativa, lo mismo el Alfonso XIII, el Jaime I, es decir, sí. fue una pena. Pero los otros buques sí tuvieron una larga vida, sobre todo los destructores dieron muy buen servicio y los submarinos sirvieron como buques de formación, como buques escuela, y de ahí salieron muchas cosas. Entonces, pues el almirante Miranda es realmente el impulsor de las bases navales, en concreto también de esta de Ferrol, y por eso pues se nos ocurrió que había que conmemorar este centenario, porque parece que solo se creó el arma submarina. Y ese año, la ley Miranda y sus leyes que la acompañaron supuso mucha creación. Entre otras, por ejemplo, en Mahón sí se conmemoró el centenario de la base naval, se hizo una ofrenda floral en la plaza que tiene su monumento y su villa natal también lo homenajeó y, en fin, no se circunscribe. Es ferrolano de adopción. Pero es ferrolano totalmente y él se consideraba... Porque llega a los 5 años a Ferrol. Sí. Y él se consideraba, yo creo que ferrolano. Esa es la tradición familiar, es decir, él tiene que escapar con su familia, su padre era médico de profesión, pero también su abuelo había sido alcalde de Archidona y varios de sus tíos, en fin, era la familia, diríamos, de los patricios allí, los que... Y se vienen escapados... Y se vienen escapados por cuestiones de enfrentamiento político, porque en aquella época también empieza el socialismo, y entonces el abuelo de Augusto Miranda murió asesinado por cuestiones políticas y por el enfrentamiento de clases que había en aquella época. Y se vienen al sitio más lejos de Archidona. Entonces, su padre se ve amenazado, igual, claro. Lo amenazan de muerte, y entonces el primer sitio a donde se van es a Málaga. Ahí sus dos hijos, Augusto y Luciano, descubren el mar, porque a Augusto Miranda le gustaba mucho ir a Málaga y tiene cuadros pintados por él del puerto de Málaga, y entonces ahí surge su vocación naval. Y entonces, yo no sé cuáles serían las circunstancias históricas, el caso es que él decide, su padre, irse a la punta opuesta de España, que es Ferrol, que entonces surge precisamente surgirá como escuela naval flotante, la primera después de varios años que está cerrada la escuela naval, y entonces sus dos hijos, tanto Luciano como Augusto, serán el número 1 y 2, mejor dicho, Luciano fue el número 1, después fue Goitia y Lila el número 2, y el número 3 fue Augusto Miranda, que era el más joven. Pero bueno, después Augusto Miranda se situará a la cabeza del escalafón y será un hombre muy inteligente, muy autodidacta. Además es curioso, porque de aquella primera promoción no todos dieron la talla, es decir, hubo algunos opositores que no aprobaron todas las asignaturas, entonces esos tuvieron que hacer 2 años, él lo hizo en un año de aspirante, ya enseguida fue promovido a Guardia Marina, y entonces salió pues, el número 1, en 1876, tiene una carrera muy apasionante, muy bonita, ¿no? Como marino, porque ya de Guardia Marina hizo un viaje de instrucción en Redondo a las Filipinas, después de alférez de navío estuvo destinado en Cuba, hace la Guerra Grande de Cuba, persigue a cantidad de buques insurrectos. Estuvo presente en un naufragio y en otro casi naufragio. Exactamente. O sea que, es decir, tiene una vida naval pues muy interesante. Después viene a Ferrol, será profesor de la Escuela de Maquinistas, profesor de la Escuela Naval, y además un profesor muy prestigioso, porque en tan solo 4 años escribe 2 obras científicas con 20, me parece que tenía... Bueno, primero inventa una corredera electromecánica para su aplicación a los buques, que son los que miden la distancia navegada, y además aplica lo que es diríamos, la tecnología electromecánica para registrar a un tiempo la distancia y el tiempo.
Y después escribe 2 obras científicas que son Principios generales de mecánica y Principios de cálculo infinitesimal y Lecciones de mecánica. Y esas 2 obras serán premiadas por la Academia de Ciencias de París, son adoptadas como manuales de texto de la Escuela Naval, le conceden hasta 3 cruces del mérito naval por su publicación, y tienen una trayectoria muy larga, porque a mí me han comentado que hasta los años 50 y 60 los ingenieros se formaban con el cálculo infinitesimal para la oposición a las escuelas de ingenieros que había entonces, se formaban con ese libro. Y luego es decir, ministro de Marina. Y luego ministro, pues, y fue, bueno, pues estuvo en la guerra de África, estuvo en la guerra de Filipinas como comandante de la base del Corregidor. En fin, tuvo una vida muy interesante. Y al final, pues después de una carrera exitosa y de un prestigio inmenso, porque llegó a ser ministro en los 3 empleos, es decir, como contraalmirante, como vicealmirante y hasta como almirante, circunstancia que solamente repitió don Salvador Moreno años después, pues el rey, en el año 1919, en una crisis de gobierno importante que hay en julio de 1919, cuando dimite Antonio Maura, sobre todo por guerras políticas que había, ¿no?, entre la propia derecha, le ofrece la presidencia del gobierno. Él lo medita, va a consultar a varios políticos relevantes, a sus antiguos presidentes de gobierno, y al final decide no aceptar el cargo, sobre todo sopesando que ya estaba enfermo de cáncer de próstata, tenía que operarse, y entonces se vio en la tesitura de decir, primero es el deber, no por vanidad aceptar un cargo, sino estar en disposición de poder hacerlo con facultades plenas, ¿no? Y decide venir a operarse a Santiago de Compostela y se queda en el posoperatorio a causa de una embolia, y entonces ahí se trunca, diríamos, su posible acceso a la presidencia del gobierno, porque no lo había descartado, es decir, le pidió al rey un tiempo prudencial, porque en aquella época cambiaban los presidentes con mucha frecuencia. Y claro, en aquel momento que un militar asumiese la presidencia del gobierno, cuando ya llevábamos pues, 20 y tantos años de restauración, que todos los presidentes habían sido políticos, Cánovas, Sagasta, después Canalejas, Maura, pues también chocaba un poco, pero él llegaba a tener un cierto consenso y todo el mundo lo respetaba, porque era un hombre con una gran firmeza de convicción, muy patriota, y de hecho, el gran prestigio que tenía, que incluso el presidente del gobierno, cuando él murió, que era don Manuel Allende Salazar, ya propuso de inmediato el que se le enterrase directamente en el Panteón de Marinos Ilustres. Y fue la familia la que no aceptó el honor, porque se consideró como abrumados, es decir, lo consideró demasiado, y se lo agradecemos, pero no, ya será más adelante. Es decir, que un marino sea directamente enterrado en el Panteón, yo creo que nos ha dado ninguna circunstancia, siempre es al cabo de un tiempo. Y hoy está ya enterrado. Y hoy ya está, afortunadamente, después de muchos años, se consiguió, y efectivamente, pues yo creo que se le ha hecho justicia histórica en el sentido de que es yo creo, el gran estadista de la Armada en el siglo XX. Es decir, si en el siglo XVIII tenemos que situar a 2 grandes figuras de la Armada, yo diría que fueron, por una parte, Blas de Lezo, y por otra parte, Jorge Juan, y si cabe el Marqués de la Ensenada, ¿no?, en sus 3 facetas, ¿no? Blas de Lezo como militar, Jorge Juan como científico y el Marqués de la Ensenada como gran estadista, ¿no? En el siglo XIX pues podemos situar como 2 grandes figuras, pues quizá a Méndez Núñez, a Isaac Peral y al Marqués de Molins. Pues en el siglo XX las grandes figuras son sin duda Ferrándiz y Miranda. Después el tercer puesto, pues no sabría yo quién decir, pero realmente el que acoge o el que en su figura concita mayores méritos, tanto como científico, como marino y como gobernante, quizás es Augusto Miranda, porque claro, los otros sí son. Fernández se destacó como gobernante, pero no como científico.
Y, es decir, no hay una figura tan completa de hombre ilustrado, de hombre valiente, de gran estadista, como fue él. Es decir, que fue una gran figura que el curso de la historia, pues indudablemente ha sido un capítulo inédito porque no accedió a la mayor magistratura del Estado, que es la presidencia del gobierno. Pues claro. señores, hemos llegado hasta aquí. Yo estaría hablando con ustedes, bueno, te cuento, estaría con vosotros, pero vamos, horas y horas y horas. ¿Cuál es el próximo libro? Que seguro que tenéis uno en cartera. Pues Y aquí- Alejandro, desde luego que sí, porque Alejandro, él es sí. infatigable y ya tiene, yo creo que varios. Bueno, queríamos hacer, bueno, porque yo ahora estoy inmerso en una obra muy compleja. Entonces ya hemos hablado de hacer un nuevo libro, Jaime y yo, ya que estamos en racha. Y bueno, tenemos que perfilarlo, pero seguramente será la presencia de los submarinos alemanes en Ferrol durante la Primera Guerra Mundial, porque conseguí acceder a un archivo fotográfico británico y he obtenido unas imágenes muy buenas. Entonces vamos a aprovechar esas imágenes, que son varias, y vamos a adornarlo también con la presencia de otros submarinos que estuvieron a lo largo de la península, a lo largo y ancho de la península, y mi idea es hacer un monográfico sobre eso, un librito que todavía no sabemos ni el formato, ni con quién lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer nosotros solos o quizás lo hagamos con el Club de Prensa de Ferrol, no lo sabemos, Pero como lo porque vais no a está presentar hablado. seguramente en Ferrol, Sí, seguro. yo os ofrezco este plato para que vengáis Gracias. a contarnos pues vuestras investigaciones Claro. y para que nos ilustréis a todos con toda vuestra sabiduría y vuestra cultura. Muchas gracias. 1 millón de gracias, Alejandro, Gracias a 1 ti. millón de gracias, Jaime, y Muchas 1 millón de gracias. gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles.